Ok, bueno, shalom para todos en Morel Eliezer, Centro Educativo Shoresh en la ciudad de Cleveland, Ohio. He estado haciendo varios videos y dando mucho material como introducción a el curso que comienza el próximo miércoles. Esa es la última fecha. Lo hemos pospuesto 2 semanas ya. Estamos haciendo matrículas y he estado escribiendo una serie de temáticas que son muy relevantes. Ayer estuve hablando de una de ellas y la realidad es que una de las grandes preguntas que hay en medio de los especialistas es el asunto del Shabbat. Y resumiendo, porque no voy a repetir lo que dije ayer, está en el video acá, lo pueden escuchar, el video de ayer. Realmente el Shabbat, de la forma en que fue evolucionando, evolucionó en un tiempo relativamente corto a lo largo de la historia judía. Sí sabemos a través del texto bíblico, especialmente del tiempo de los Nevi'im, de los profetas o los portavoces, sabemos algunas cosas sencillas que se mencionan en el texto bíblico sobre cómo el pueblo observaba el Shabbat. Pero lógicamente esto tuvo grandes cambios. Y estos cambios fueron el resultado primero del zoroastrenismo o de la influencia persa, y lo que sí se puede ver es que el pueblo de Israel le daba más importancia al asunto de la luna nueva y lo que se llama Rosh Hodesh. Y por eso en las escrituras se habla de vuestros sábados y días de reposo, ¿no? Lunas nuevas y días de reposo, perdón, es como dice. Y no voy a entrar en detalles ahorita sobre eso, porque lo que nos atañe es la literatura de los rollos de Mar Muerto. Pero gracias al libro de Jubileos, ¿qué es el libro de Jubileos? Bueno, es como es como una repetición al estilo Midrash de el libro de Bereshit, el libro de Génesis, y es a través de la literatura de los rollos del Mar Muerto, aunque no toda, ¿no? Porque Jubileos realmente no fue escrito por los esenios. Hubo libros como Tobías, entre muchos otros, Sabiduría de Salomón, los Salmos de Salomón, bueno, Apocalipsis, que no necesariamente fueron literatura escrita por los esenios, sino que ellos copiaron algunas, bueno, los escribas hicieron algunas copias, más también esta literatura a lo mejor, lo más probable es que fue llevada a los sites o los lugares donde se encontraron en medio de estas 11 cuevas que se terminan de excavar cerca de 1955. Comenzó todo en 1947, que hemos estado estudiando. Sin embargo, los evangelios no nos mencionan, lógicamente los profetas no lo van a mencionar porque no es de ese tiempo, eh, eh, pero luego vamos a ver en el documento de Damasco, vamos a verlo en el manual de conducta de la Yahad, vamos a en algunos, algunos libros que sí son de las comunidades esenias, vamos a tener un poco más de luz. Macabeos también. Y es en el tiempo de los macabeos donde realmente se comienza a desarrollar en contra Es cómico porque por una parte, y acabo de poner un artículo hoy sobre esto y los nombres de los eruditos y algunos libros por si la gente quiere buscar referencias a nivel académica, porque esto es un tema muy difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque la información es muy poca. ¿Qué información tenemos? Bueno, tenemos realmente lo que tenemos en la literatura de los rollos del Mar Muerto y lo que los profetas dijeron sobre cómo el pueblo pues observaba el Shabbat. El Shabbat era sumamente simple y es muy interesante los argumentos que traen estos eruditos sobre cómo era la observancia del Shabbat y cómo fue al principio de los movimientos que no son cristianos, pero son los movimientos de Jesús. So,
Era un Shabbat muy distinto a lo que nosotros conocemos. No había halot, no había kiddush, en otras palabras, no había esta cuestión de el vino que tenía que ser kosher y que se decían todas estas liturgias, estas oraciones, estos semirot o cánticos que luego se desarrollan en la Edad Media. No había panes entrelazados, no había panes así de lindos como la halot que tenemos hoy. Son todas estas cosas muy, muy distintas. Y también a toda la estructura de reglas que luego se fueron implementando. Y esto hace mucho sentido. Hace mucho sentido porque es una de las temáticas que también va a aparecer en los evangelios, donde por un lado, como una respuesta a el empuje y a las influencias persas primeramente y después helenísticas, lo que tenemos es que realmente hubo ese empuje de ir, de establecer y de observar la Torá debido a que el primer templo había sido destruido en la interpretación espiritualista o espiritualizada del pueblo por los pecados del pueblo, lo cual, eso es la forma de verlo en la espiritualidad, pero históricamente hay completamente otro argumento muy fuerte. Pero eso ya tengo un par de videos en YouTube que ya lo hemos tocado. Siempre en estas temáticas hay una forma de ver las cosas políticamente y otras dentro del marco religioso y su evolución, ¿no? Ahora, sí, a la medida que Roma entonces llega y ya el pueblo de Israel ha pasado, el Shabbat ha pasado dos fuertes influencias, la persa y la helenística, entonces viene algo también que hay que considerar y es el rompimiento de las relaciones del pueblo judío con Roma. Y precisamente eso es lo que en el año 200 va a llevar a Yehudá Hanasí a recopilar toda esta tradición y a escribirla y organizarla y de ese momento en adelante crear un sistema llamado el Talmud, que comienza a desarrollarse, ¿no? Con la Mishnah, que tiene seis sederot o órdenes, las órdenes de estos tratados. eh, y comienza una organización y un sistema de estudio y un sistema que garantiza que aunque el pueblo judío, la mayoría se ha destruido y el templo, esta tradición se preserve, dirija al pueblo y aún continúe desarrollándose. Entonces, a la medida que los factores políticos y las grandes influencias de estos poderes, ahora religiosos, eh, entran y atentan contra todas las expectativas de la religión en Israel, en Judea, debo decir, bajo el dominio romano, pues hace más de esto sí, que hayan elementos que se sumen y sean más estrictos hacia la observancia. Entonces, el Shabbat que tenemos hoy, en nada no podemos imaginarnos un Shabbat así en el tiempo del segundo templo. Esa es la conclusión que realmente la gran mayoría le estoy encapsulando todo, aunque puse los nombres y los libros y expandí un poco más. En el curso vamos a hablar, el curso comienza el próximo miércoles, una semana partiendo de hoy. Y vamos a estar 4 miércoles hablando sobre temas muy interesantes. La visión apocalíptica, la visión del fin del mundo, algo más sobre el Mashiach sacerdotal, que es el Mashiach principal, especialmente en la literatura Los Rollos del Mar Muerto. Pero hoy estuve escribiendo algunos artículos para el curso y compartí uno de ellos en relación a los sacrificios y los ebionitas y a las creencias de los ebionitas, este movimiento de Jesús que la verdad no se puede decir quién fue primero, ¿no? Si fue primero los Netzerim, porque no lo podemos afirmar, no podemos decir, bueno,
Realmente algunos dicen sí, pero es que estos ebionitas eran enemigos de Pablo y lo creían ser un mentiroso. Por ende, primero fueron los Netzerim, que sí le dieron una oportunidad a Pablo de darle ciertas credenciales, pero no todo de gratis. Pablo recogía ofrendas y las enviaba a la iglesia a Jerusalén. Eso también, esto fue también una especie de, bueno, yo te doy y tú me das, ¿no? No fue todo de un lado. Pero luego esta literatura, que es muy tarde, estamos hablando de muy, muy tarde, probablemente mucho antes de Hechos de los Apóstoles, de Lucas, de Marcos, que es unos 40, 45 años después de la muerte de Jesús, y es quien primero escribe. Vamos a ver a Pablo luchando y en ciertos momentos un tanto indignado. Pues yo, a mí también se me apareció el Señor, mi evangelio no es humano, ningún ser humano me lo ha enseñado, vino directamente del cielo y vamos a ver todas estas luchas, pues porque tenían ideologías distintas. Ahora, esto es sumamente importante porque hay muchísimas preguntas muy complejas. Y es que por un lado, los rollos del Mar Muerto nos presentan la comunidad, una de la principal comunidad esenia, no es la única, con el maestro de justicia lleno del Espíritu, eh, predicaban el camino, predicaban el nuevo pacto, mucho antes que los evangelios y que Pedro y que Jesús y que Juan el Bautista, y 150 años antes. Tenemos eso que estudiar. Y definitivamente tenemos ciertas cartas y en la teología paulina y en la misma teología de Jesús y de Pedro vamos a tener alusiones a que pues difícil de probarlo, pero sí podemos decir que hay ciertas características, como unas 14 características que se repiten luego en los evangelios sobre las creencias de los esenios. Pero aparte de los esenios, posteriormente tenemos este grupo llamado los ebionitas, que realmente algunos especialistas, a pesar de la poca información que hay, unos los ponen siendo realmente los seguidores del hermano de Jesús, de Jacobo Hasadik. ¿Por qué? Bueno, porque tienen características que realmente son muy esenias e ideas. Lo único, lógicamente, no de la misma forma. Un ejemplo de esto, pues, es que ambas comunidades son vegetarianas y ambas tienen cierta afinidad en la razón por la que son vegetarianos. Eh, en una es porque ambas no estaban de acuerdo con que ya los sacrificios tenían valor. En eso están de acuerdo, que el sacerdocio no servía realmente para nada. Uno pensaba los esenios que era un sacerdocio completamente corrupto eh, y que si los sacrificios, para los esenios, los sacrificios ya no tenían valor, sino eran los rezos y era la confesión, el viduí, que uno hacía antes del rito de la purificación. Ya luego, posteriormente, en los grupos del movimiento de Jesús, probablemente los ebionitas, estos eran completamente igual que Santiago. Uno de los puntos grandes de la carta de Santiago, que no fue escrita por Santiago, el hermano de Jesús, lleva su nombre y lleva probablemente su mensaje, pero a lo mejor alguien con un gran conocimiento del griego y del pensamiento del hermano de Jesús, escribe esa carta. Y esa carta tiene mucho de Primera de Pedro. So, es muy poco probable, inclusive usa un par de conceptos griegos que solamente lo usa el escritor de Santiago, que estamos hablando de Jacobo Hasadik, el hermano de Jesús, quien es el líder principal, aunque eso lo vamos a discutir en el curso, porque también hay eruditos que afirman que no era así, que esto es una modalidad ahora de darle mucho énfasis y que James D. Tabor
y que Robert Eastman y que probablemente Ehrman, Barty Ehrman y unos pocos más han creado pues este revuelo, esta modalidad de, de exaltar la figura de Jacobo Hazadik. Bueno, lo que sí sabemos por algunas cartas de los padres de la iglesia es que sí eran seguidores mayormente, detestaban a Pablo y eran seguidores de Jacobo Hazadik. Y de eso ahí tendríamos que hablar en el curso varias cosas porque no es por medio, no es hasta el Evangelio de Tomás, que es una colección parecida al documento Q, que unos dicen que existió, otros que no existió. Eso lo vamos a explicar en el curso. Es todos aquellos dichos que se encuentran en Mateo y en Lucas, pero no se encuentran en Marcos, que es el primer evangelio, que escribe. So vamos a hablar un poco más sobre eso en el curso, pero el evangelio de Tomás, el cual es más tardío, y se considera, la iglesia lo consideró los obispos prohibieron a la gente leerlo a pesar de que muchas personas en el comienzo del cristianismo lo consideraban y lo leían, pero hubo una prohibición y luego como que fue muriendo hasta que volvió a ser reencontrado ahora en tiempos modernos. Ahora, esto es sumamente importante porque el Evangelio, dentro de esos dichos, como unos 14 dichos de Jesús, hay también hay mucho material que es realmente, a pesar de que son 14 nada más, y digo mucho porque las implicaciones que tienen son complejas y son bastantes. Y me refiero a que, bueno, aparece en el Evangelio de Tomás, aparece Tomás estando en la última cena y haciendo una promesa de que no iba a comer ni a beber hasta que viera la resurrección de Jesús, mientras que, por otro lado, los evangelios obvian completamente esa idea de que Santiago hubiera sido uno de los 12. Y si hubiera estado Santiago, hubiera sido uno de los 13, a menos que parte, y hago así, de lo que dice Robert Eastman y de lo que dice a veces James D. Tabor en relación a los Jacobos, hijos de Zebedeo, pues probablemente eso pudiera ser a lo mejor una posibilidad de que estemos confundiendo los nombres, y bueno, pero eso es especular. So, sea que haya estado, o sea que la gente para los eruditos o los especialistas para resolver ese asunto, lo que dicen es que sí, que su hermano no creyó en Jesús, pero que luego cuando vio a Jesús resucitado, entonces creyó y que Jesús, según el Evangelio de Tomás, pues da instrucciones de que sigan a su hermano. Bueno, y de ahí algunos hablan de los desposonoi y hay muchas cosas que están flotando dentro de esto, pero es interesante mencionarlo y es interesante al menos saber que existen estas situaciones. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Bueno, vamos a reconstruir eh, no teorías ni hipótesis, sino vamos primero a partir de lo que, y hago así, de lo que sabemos, si es que le damos algún beneficio a toda esta literatura, la cual pues es compleja porque vamos a estar viendo muchas cosas que nos vamos a dar cuenta que es complejo realmente tomar esto como lo que decimos en inglés face value, ¿no? Es darle completo valor ciegamente y dejarlo así. So, por ese lado, creo que vamos a tener un curso fabuloso donde vamos a tener una reconstrucción desde los esenios de cómo se observaba el Shabbat. Vamos a ver alguna transformación de ese Shabbat, el cual siguió evolucionando y evolucionando hasta la Edad Media y siguió por ahí para abajo evolucionando. Tenemos el Ejadodí, por ejemplo, de Alcabetz, y Alcabetz fue un cabalista
que es parte de pues el avivamiento de Safed. Estamos hablando de Joseph Caro, de Alcabet, estamos Shalom Luis, estamos hablando de Ari, de Luria. Vamos a ver cómo el Shabbat a lo largo de siglos, fue evolucionando hasta llegar lo que es. Y en el curso vamos a hablar eso porque el Shabbat en el segundo tiempo no era nada parecido. Si un judío llega a ir a nuestra mesa un viernes antes de la caída del sol a celebrar el Shabbat, le va a dar un ataque, porque realmente va a estar tan perdido como nosotros estar en un rito o en una celebración musulmana, ¿no? Que vamos a estar, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? So, sí sabemos algo por el libro de Jubileos y por los rollos del Mar Muerto, alguito de los evangelios y uno de los, cuando yo estaba en la escuela rabínica, y tengo la foto aquí en Facebook, el rabino, uno de mis rabinos mentores, el rabino Joshua Neely, me regaló un libro eh, que, que es muy interesante, pero a la misma vez me di cuenta que esto es un tema muy ambiguo. Por un lado nosotros, al menos yo, se me hace muy difícil creer, entre más uno se mete a los evangelios, más se da cuenta que esto es una reconstrucción, pero no es una reconstrucción con mala intención, sino esto tiene un propósito y que el propósito no es presentar un relato histórico. Por eso yo, lo personal, tengo mucho problema cuando se habla del Jesús histórico. Yo sé lo que quieren decir y en esa parte estoy de acuerdo. Tuvo que haber un personaje que se llamó Jesús. Ahora, de ahí a esperar, porque yo tengo 55 años y eso es como que alguien me dijera a mí, algo que pasó 55 años lo voy a escribir ahorita. Bueno, lo va a escribir a un público con el pensamiento de ahora, porque si no, no hace ningún sentido a tratarle de probarle algo a esa gente ahora, que es completamente ajeno y muy distante al pensamiento de lo que ese personaje del cual quiero ahora escribir, ahora en el 2024, pero ese personaje a lo mejor es de los años 50, del 1950 o del 1970, vamos a poner, o aún de los 80 y los 90, vamos a poner, los 90. Yo me acuerdo de los 90, si yo tenía 25 años atrás, o hay que ir más atrás, porque si tengo 55, ahora en el 24 y tenía cerca de 25, 26 años en 1994, tengo que ir aún mucho más hacia atrás. Ha llovido mucho y el mundo y el pensamiento es completamente distinto. Ese es uno de los graves, y eso que tenemos cámaras y tenemos tecnología y tenemos fotocopiadoras y tenemos, en aquel momento aún no habían salido en sí las computadoras, pero sí habían cámaras y el mundo era mucho más avanzado. Ahora, imagínense en un mundo pagano con unas 18 ideas mesiánicas dentro de una misma religión, el segundo templo, y grupos que tenían eh, y que eran violentos unos contra otros, porque vamos a ver a los sicarín asesinando judíos, vamos a ver a los celotas asesinando judíos, vamos a ver a los saduceos asesinando fariseos, una guerra completamente civil, terrible bajo los hasmoneos o los macabeos, como estudiamos en el primer curso. Es algo muy complejo, es algo muy terrible. Y hoy como que no podemos hacernos esa imagen, ¿no? Entonces lo interpretamos todo a la luz de... mencioné al rabino Joshua Neely porque esta conversación la tuve con él hace ya muchos años, bueno, no ni tanto, acababa de llegar de Colombia, sí, o fue uno de mis viajes, sí, sí, a Colombia. No, fue antes de lo del cáncer, como unos 4 años a 5 años atrás, como unos 5 años. Y él me regaló un libro de cómo fue la evolución de la jurisprudencia, porque siempre estuve interesado en eso, porque una de las preguntas que le hice fue, ok, eh,
Yehudá Hanasí, ¿qué hizo? Y ese libro trata básicamente de eso. So, es altamente complejo el tomar una tradición oral. Ahora, la diferencia, y creo que lo que marca la diferencia entre la crítica que se hace a cómo se recopiló la tradición legal judía, la jurisprudencia, a los evangelios, creo que sí, definitivamente hay una enorme brecha, porque al menos esta tradición no se mantuvo en el pueblo, se mantuvo a nivel de fariseos y a nivel de escuelas con estudiantes formales y donde sí hubo cierta copia, ¿no? Cierta copia ¿por qué? Bueno, porque las personas tenían la educación para leer y escribir a ese nivel y eran como lo que hoy básicamente sería pues ir a una yeshiva, ¿no? Y lo otro es que la tradición en Babilonia, por ejemplo, tenemos un Shammai y un Hillel que vinieron de Babilonia a estudiar y establecerse en Jerusalén. Pero sí conocemos que eran las genealogías y las observancias y todo eran mucho más estrictas en lo que se llama el Rosh Galut o la cabeza, la persona que estaba a cargo en el Galut, en el exilio, que es la misma tierra de Israel. Y eso lo vamos a ver también con el Talmud Yerushalmi y con y con el Talmud Babli, ¿no? Con el Talmud de Babilonia. ¿Cuál es el que más realmente recopila y más sustancia y más autoridad tiene? Bueno, el babilónico, ¿no? Esto es sumamente importante porque, porque en esta temática que vamos a tocar en el curso sobre cómo se observaba el Shabbat, pues lo difícil de esto, lo muy difícil de esto es que cuando vamos a las 39 melajot basado o fundamentado en el Mishkan, cuando vamos a a las Sevirot, a los cánticos del Shabbat que son de la Edad Media, cuando vamos a Jala y a las trenzas, eso lo tomamos de creencias paganas en los Balcanes, de entrelazar el jala. Inclusive el pan no era así, ni se hacía de esa forma, ni había bendiciones, pero sí sabemos algunas cosas por medio de los profetas y por medio de la literatura de los rollos de muertos. Pero a la misma vez son cosas que no estaban codificadas. Y ahí es que está lo complejo. No estaban codificadas, pues porque los esenios no aceptaban en lo absoluto a los fariseos, que eran los intérpretes. Tenían una visión aún más flexible, por un lado, que el mismo Gilel, y creían tener realmente por otro lado, se autodenominaban como tener el verdadero sentido, ¿no? Y el espíritu de la letra, de la Torá. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Bueno, eso es tema de alta discusión. Lo que sí sabemos es que el maestro de justicia, al igual que Jesús, 150 años después, afirma decir, no, es que yo tengo el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, en el sentido como el cristianismo y como los mesiánicos ahora. En otras palabras, igual que lo que vamos a ver, Marcos abriendo en el desierto de Arabá perdón, en el Jordán. Bueno, sí, Juan el Bautista corriendo como un loco diciendo yo soy el que habló Isaías, yo soy una voz que clama en el desierto, y luego salta a el asunto de la adopción de Jesús, que una paloma vino y se abrió el cielo y una voz se escuchó. Y bueno, ¿por qué es difícil eso? Porque hay dos relatos y son dos relatos enemigos, los adopcionistas y los antiadopcionistas. Uno va a decir, no, es que Dios lo adoptó y en ese momento, y los gnósticos van a decir, es que el Cristo divino entró en el
Jesús humano en ese momento, y desde ese momento en adelante entonces puede hacer milagros. Era un hombre como cualquier otro. Los marcionistas van a decir, no, es que el Cristo celestial descendió del cielo como si fuera un alien y se metió dentro del cuerpo de Jesús. Y está ahí presente, pero en apariencia de carne, pero no es en carne. Entonces, esto es complejo porque por un lado tenemos, sí, 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 no, eso lo vamos a tocar. Sí, porque eso lo vimos en el primer curso, pero sí lo vamos a... Sí, pero ahí es que vamos, pero es que eso no está codificado, ¿no? Y no era tampoco, si explotaban, no era tampoco, era que ellos buscaban no desacrar, bueno, no sé si esa palabra existe, no violentar el espíritu de la santidad del terreno y del tiempo, que era muy, muy importante para ellos. Ahora, eh, cuando estoy hablando, lo que dije es que en relación a su interpretación de la ley, eran aún hasta más prácticos. Al estilo Jesús versus los fariseos, que eran más de la escuela de Shammai. Por ejemplo, es que sus discípulos recogen espigas y no se lavan las manos, no hacen netilat yadayim, ¿no? Jesús le dice, sí, pero es que lo que entra en la boca del hombre no es lo que, ahora no me acuerdo bien, el asunto es que le da otra vuelta y lo espiritualiza y dice, bueno, es lo que está adentro, ¿no? No es lo que entra, sino es lo que está dentro y sale. Eso es lo que contamina al hombre. Es una interpretación algo así del espíritu, no me gusta usar esa, del espíritu de la letra, de la Torah. La moraleja, lo que realmente... el maestro de justicia era así. Maestro de justicia detestaba a los fariseos, eran hijos no eran hijos de la luz, eran hijos de las tinieblas, había que odiarlos, igual que a los saduceos del templo, primero porque esto era un grupo apocalíptico sectario y segundo porque eran eran flexibles, no es que eran de doble cara, es que eran flexibles. Y para el maestro de justicia y para la Yahad, eso no podía ser así, ¿no? Y eso lo vamos a ver en Santiago también. Y por eso este curso es tan interesante, porque es que tenemos cosas que tenemos que amarrar de alguna forma. Si es, y vuelvo y repito, si es que le vamos a dar, como es lo que tenemos, es con lo que vamos a trabajar. Porque hay otro elemento, y es el que estoy hablando. Por un lado tenemos escuelas, y ¿cómo sabemos estas escuelas? Bueno, porque tenemos relatos que pueden ser leyendas o que pueden ser, sí, porque puede ser. Pero tenemos un caso de el padre de Gilel que no pudo pagar y él se subió al techo y era invierno y el tragaluz dejó de dar luz y era que él estaba ahí casi frisado. Y bueno, a veces estos son exageraciones, hipérboles, tradiciones que tienen su función y no realmente hechos reales. Entonces ahí sí pues tenemos cierto, los evangelios pues se van a fundamentar, perdón, en eso, en distintos grupos con distintas ideas y como dije ya, los adopcionistas y los antiadopcionistas. En uno dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2 que era el salmo de la realeza cuando nacía un hijo de la casa de David. Y en otro dice, y una voz del cielo le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces es ahí sí, sí, claro. Vamos a entrar en todo porque este curso es realmente, por eso se llama el Mashiach antes del Cristo según los rollos de muerto. Lo que vamos a ver vamos a tratar de reconstruir el judaísmo, muy difícil, muy difícil. Reconstruir el judaísmo. El problema que tenemos vamos a reconstruir los dos, ¿no? Con lo que tenemos. Ahora, como puse en el artículo de hoy sobre el Shabbat y algunos eruditos que han estado trabajando esta temática,
A pesar de que la temática es difícil, pues sí, en inglés decimos hints, decimos un poquito de aquí, un poquito de allá, nos dan un poquito de aquí, un poquito de acá, y con eso es lo único que podemos trabajar. Sí sabemos que durante el tiempo macabeo hubo un empuje de leyes nuevas y de fuerte en contra de la helenización. Y es definitivo que Jesús, siendo de otra escuela y un maestro itinerante y apocalíptico, y con algunas vertientes del maestro de justicia en su pensamiento, y de alguna forma por tradición oral, como cualquier otro judío, porque los judíos en sí no tenían acceso a esto, y menos si venían de Galilea, ¿no? En ese sentido, sí la gente conocía la Torá de forma oral, inclusive los niños tenían que memorizarse el libro de Devarim. Al estilo, de ahí es que el Islam, yo estuve buscando, y el Islam realmente oralmente hace, y todavía en el judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo en Brooklyn, yo veía a los niños recitando de memoria, cantando y recitando la Torá y comenzando a estudiar también literatura rabínica, el Talmud, de esa forma, ¿no? Y ya luego, cuando llegaban a 10 años, entonces hacían gebruta sencilla y los ponían en pares y así sucesivamente. Eso no es que sea una tradición tan antigua, pero sí a la carencia del conocimiento de escribir y de poder leer. Entonces sí es lógico que hubo eh, pues algún tipo de educación en ese sentido. Ahora, eso no es educación formal. Y es ahí donde tenemos que llegar. Lo interesante de esto es y con eso sí yo tengo muchos problemas. Yo realmente dudo, porque es que se me hace, es que es casi lógico, que 45 años después de la muerte de una persona, y que el primer evangelio salte y no diga absolutamente ni del nacimiento de Jesús, ni de nada, ni que estuvo en el templo, ni nada, y nada, salte a su deidad, ¿no? A ser adoptado por el Padre, que eso es Marcos, y luego ver cómo esa tradición, junto con los gentiles que estaban acostumbrados a todas estas ideas de que si un cuerpo no estaba automáticamente la persona había sido llevada al cielo y había, bueno, eso lo tenemos que considerar. ¿Cuál es el público al que le escriben los evangelios? Y cómo unos fueron viendo lo que faltaba en el otro y fueron llenando esa tradición. A diferencia del pueblo judío, porque cuando ya los evangelios como Lucas, ¿no? Y como Juan y como Mateo, vamos viendo que usan un mecanismo y es el decir, bueno, Jesús es el cumplimiento de las escrituras. Lo que pasa es que esas escrituras, voy a dar solamente un ejemplo que lo vamos a dar en el curso, y es Raquel llora a sus hijos, ¿no? Sí, Raquel llora a sus hijos, pero cuando lo lees en Jeremías, de donde viene, es muy claro, es muy, muy claro que tiene que ver con el exilio, y no tiene que ver, lo dice el mismo texto, entonces, el asunto es que si esta gente, escritores, que probablemente ni judíos eran, y que escribieron en un griego altamente sofisticado, con excepción de Lucas, lo cual dije esta mañana, porque es que eso es como irónico. Lucas supuestamente era médico, supuestamente era gentil. Uno espera un griego de Lucas mucho más elevado, y sin embargo es de todos, es el peor griego, pero a grandes rasgos, ¿no? Y una serie de equivocaciones garrafales. Entonces, es ahí donde uno dice, wow, ¿cómo realmente se formó esto? ¿Quién realmente escribió esto? ¿Habrá dicho realmente Jesús esto? Y eso es lo más que se está estudiando. Uno de los temas en eso que se está estudiando, por ejemplo, se me va a apagar la computadora. Voy a tener que dejarlos porque el cargador no está aquí y se va a apagar. Y no quiero perder
esta clase. Les espero la próxima semana en el curso. Ya estamos por comenzar. Estamos poniendo constantemente material. Sigan esta semana los artículos que estamos poniendo como pues para calentar los motores y que sepan de qué vamos a estar hablando. Así que hasta la próxima y shalom para todos. Me disculpo.